Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Bienvenidos a este nuevo programa, a este nuevo devocional. Damos gracias a Dios porque el Señor nos permite nuevamente poder compartir con cada uno de ustedes una palabra de aliento, de esperanza, de fe para cada uno de nosotros. Bienvenidos. Dios tiene una palabra para tu vida, para mi vida, cada mañana. Y el Señor nos habla en todo tiempo y a todas horas de que Él nos promete estar con nosotros cada día. Así que damos gracias a Dios porque sé que el Señor tiene una gran bendición para tu vida en esta mañana, para todos aquellos que buscamos de su palabra y leemos la Biblia, la Santa Biblia, y damos gracias a Dios porque en ella encontramos la vida. En ella encontramos un camino recto, un camino de bendiciones y un camino hacia la verdad. Así que damos gracias a Dios en esta mañana. Nuevamente les digo bienvenidos a este programa. Quien te habla es el pastor Gustavo Diegues de la Iglesia La Luz Verdadera, aquí ubicada en la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Siendo las 7 de la mañana, comenzamos con este nuevo programa que habitualmente hacemos de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana, todas las semanas, durante todo el mes y durante todo el año. Hemos comenzado este año 2023 también, como lo hemos hecho los años anteriores, con la lectura de la palabra de Dios. Y en este año hemos tomado un compromiso del Señor, leer la palabra de Dios, los 66 libros de su palabra. A partir de este 2 de enero de 2023 hemos comenzado la lectura. Así que damos gracias a Dios porque el Señor nos permite estar presentes cada mañana aquí a través de esta plataforma Facebook y compartir la Biblia, la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Hoy tenemos el compromiso de leer desde el capítulo 1 al 4 el libro del profeta Jeremías, contemporáneo de Isaías. Hemos concluido el día de ayer el libro de Isaías, el capítulo 66, y hoy comenzamos a leer el capítulo 1, 2, 3 y 4 del libro del profeta Jeremías. Jeremías fue contemporáneo, reitero, de Isaías, y fue un llamamiento, y tuvo un llamamiento y una misión de parte de Dios. Y en el capítulo 1 de Jeremías vamos a encontrar en el versículo 1 el llamado de este joven Jeremías. Joven, ¿por qué? Porque Jeremías fue llamado desde su juventud a profetizar al pueblo de Israel, a Jerusalén, a Judá. Bueno, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. O sea que Dios llamó a este joven, desde muy joven, a profetizar y a hablarle al pueblo de Israel, a incitarlos a volverse a Dios y dejar nuevamente, volvemos a la historia de siempre que se repite, a dejar la idolatría. Como sabemos, hoy es un día también en la cual mucha gente, y espero, es mi deseo, que los cristianos no estén celebrando este día, entre comillas, el día de la muerte, ¿no? El día de Halloween, ¿no? Que es una fiesta pagana, y es mi deseo. Nosotros no celebramos la muerte, sino celebramos la vida, que como dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nosotros celebramos todos los días la vida que Dios nos ha regalado, la vida que Dios nos promete, la vida eterna, la salvación. Bueno, pero lastimosamente aún en la actualidad, siglo XXI, todavía persiste en muchos incluso cristianos a celebrar estas fiestas paganas, ¿no? Que no tienen nada que ver con nosotros, pero repiten y repiten cada año y aparentemente no han entendido, no comprenden en la profundidad la maldad que hay en estas fiestas, estas celebraciones paganas, reitero, y no saben las puertas que abren a través de estas cosas que celebran y que envían a sus hijos, que disfrazan de la muerte, de demonios, y no han entendido y no saben las puertas que le abren a las familias, a los demonios, puertas que dejan abiertas, que al corto y a largo plazo producirán muchos efectos. Por eso la palabra de Dios en esta mañana, el título
de este mensaje una causa y un efecto. Esto va a causar el efecto que va a producir en estos niños que son involucrados en estas fiestas de la muerte, de los demonios, de todas estas cosas, que ellos creen que lo están haciendo porque es divertido, claro que sí, pero abren puertas a los demonios y a todas estas cosas que ustedes saben y yo también. Pero lastimosamente, reitero, hay muchos aún cristianos, cristianos evangélicos que congregan en las iglesias, aún siguen celebrando estas fiestas paganas. Por esta razón el pueblo de Israel vivía de guerra en guerra, ¿no? Y de ataques de los enemigos. ¿Por qué? Porque seguía haciendo su propia voluntad, argumentando de que ellos no necesitaban a Dios, a un Dios que era invisible, que no podían ver, que ellos necesitaban un Dios visible, un rey. Por eso en estos libros vamos a encontrar muchísimos reyes, porque Israel era gobernado por reyes. Y bueno, y este profeta Jeremías está en ese tiempo que gobernaban estos reyes, y Dios los envía con palabra de arrepentimiento, de exhortación a este pueblo. Yo quisiera leer, antes de comenzar el libro de Jeremías, unos versículos en el Salmo 119. Si tienes tu Biblia en mano, me gustaría leer unos versículos, el Salmo más largo, el 119. Pero vamos a leer unos versículos desde el 132, y antes de comenzar este devocional en esta mañana. Y realmente estamos viviendo tiempos angustiosos, tiempos peligrosos. La Biblia dice que habrá rumores de guerra, habrá pestes, habrá terremotos, habrá temblores, habrá muchas cosas que dice la Biblia que están sucediendo en la actualidad, y estamos viendo que incluso los científicos, la ciencia está descubriendo cosas que están escritas en la Biblia que están sucediendo. Por ejemplo, están viendo y han encontrado los científicos, escuchaba el día de ayer, que hay estrellas, han descubierto que estrellas se están apagando. En el Salmo 108 usted va a encontrar que el salmista ya en ese tiempo describe en la palabra de Dios que habrá el sol y la luna no dará su resplandor, y aún las estrellas apagará su fulgor. Tremendo, pero es una realidad. La ciencia está descubriendo que la palabra de Dios es veraz. La ciencia está descubriendo que lo que está escrito, Dios lo ha dejado establecido desde hace de miles de años, lo que Dios va a hacer en estos tiempos. En este Salmo 119, verso 132, dice así la palabra de Dios. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. El salmista se está refiriendo a Dios, pidiéndole misericordia. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres, y guardaré tus mandamientos. El salmista está declarando y declara su amor hacia Dios, un compromiso que él toma, y le pide al Señor que lo libre de los hombres, de la violencia, pero que a su vez le guíe sus pasos, le enseñe sus palabras para no dejar y abandonar sus mandamientos. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, había abandonado los mandamientos de Dios, y por esta razón el profeta Jeremías ahora interviene, llamado por Dios, y le da unas palabras que encontramos en estos capítulos. En el capítulo 1 de Jeremías, volvamos al libro de Jeremías, Jeremías le dice: Señor, soy un niño, ¿cómo voy a hablar? Y Dios le dice: Jeremías, no te preocupes. Usted lo va a encontrar en el capítulo 7, el capítulo 1, verso 7, que dice: y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te enviaré irás tú, y dirás todo lo que te mande. Por eso el profeta
tenía que no guardar ninguna palabra de parte de Dios. Usted va a encontrar en estos capítulos, a partir de estos capítulos, hoy leemos y nos vamos a detener un poquito en el capítulo 4, va a encontrar el mensaje de Jeremías que fue directo al comienzo de su llamado, ya empezó a comenzar los primeros mensajes, fue de arrepentimiento, de volverse a Dios y dejar totalmente la idolatría. Jeremías, su significado, su nombre es Jehová establece o levanta. En este caso, levanta nuevamente un profeta llamado Jeremías, que por lo general era catalogado como el profeta llorón, que se lamentaba porque vivía lamentándose por un pueblo rebelde, que hoy estamos viendo y que es muy similar a estos tiempos que estamos viviendo. El profeta Jeremías se lamentaba porque el pueblo de Israel no quería y no acataba las órdenes o los estatutos y mandamientos de parte de Dios. Y por esa causa, fueron destruidos, incluso fueron llevados cautivos. Muchas cosas se podían haber evitado si el pueblo de Dios le hubiera vuelto a Dios. Dios hablaba y decía que se iban por los montes, adulterando, fornicando. Bueno, está usando esa expresión porque se iban tras ídolos, fornicaban en dioses que no eran dioses. Y bueno, usted va a encontrar esta expresión en el libro de Jeremías en su totalidad. Fue llamado muy joven, profetizó alrededor de 40 años Jeremías después de la captura de Judá y de Jerusalén. El texto destacado que usted puede anotar ahí de este libro es Jeremías capítulo 15. También lo vamos a leer en esta mañana. Jeremías capítulo 15, versículo 16. Y dice así en esta mañana: fueron halladas tus palabras y yo las comí, dice el profeta, en 15:16. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría mi corazón, porque tu amor se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Evidentemente, el profeta había gustado de la palabra de Dios. Dice que él fue como miel en su boca, pero también fue amargo en su estómago. Porque la palabra de Dios tiene, como dijimos este título de esta mañana, una causa, pero también tiene un efecto. La palabra de Dios nos enseña que si nosotros somos conscientes de lo que estamos haciendo y tomamos en serio el camino de Dios, tiene una causa y va a tener un efecto en tu vida. De lo contrario, si nosotros hacemos lo incorrecto delante de Dios, también hay una causa, pero también va a haber un efecto contrario, negativo, podríamos decir. Pero el efecto positivo que Dios quiere que se produzca en tu vida es obedecer sus mandamientos. Como dice el profeta, ¿no? Tu palabra, comí tu palabra, me gustó, me alimenté de tu palabra. Por eso estamos bien alimentados con la palabra de Dios. Y tiene que haber un efecto en tu vida, se tiene que ver el fruto de haberse alimentado con un buen alimento. Obviamente tiene una buena salud espiritual. Ahora, cuando la alimentamos con comida chatarra, podríamos decir así, vamos a haber una causa, la causa es la comida chatarra, pero va a haber un efecto a corto o a largo plazo que no nos va a hacer bien. ¿Se da cuenta? Entonces la palabra de Dios tiene un efecto en nuestras vidas cuando usamos y utilizamos la palabra de Dios correctamente y obedecemos sus mandamientos. Como hijos de Dios nos apoyamos en su eterna misericordia y es verdad, y decimos que Dios es amor y confiamos en sus promesas. Pero, puse aquí, no tenemos que olvidarnos que Él se enoja, Él hace justicia, exterminando, dice la palabra de Dios, y erradicando la maldad. Aquí en este libro vamos a encontrar la causa del pueblo de Israel y el efecto que produjo su idolatría, su rebeldía contra Dios. Y vemos hoy que muchas personas hoy están sufriendo por esta causa,
¿no? Por este efecto que produjo. Hubo una causa, hubo un pecado gravísimo, pequeño, grande el pecado, de haberse apartado, haberse vuelto atrás, haberse alejado de Dios, no haber asistido, no haber estado atento a los mandamientos de Dios, y por eso hay una causa. Hoy hay un efecto en su vida, y hoy están lamentándose muchos a través de esa consecuencia. Bueno, y mucha gente está sufriendo, que podrían haber evitado seguramente, y damos gracias a Dios porque Dios nos ha sacado de ese lugar, Dios nos ha dado la bendición y hoy estamos disfrutando de alguna manera la bendición de Dios porque hemos resistido al pecado y realmente hoy damos gracias a Dios porque estamos en sus manos. Aún hay personas que no se han perdonado, hay personas que están sufriendo a causa de sus errores, de sus pecados, y están sufriendo muchísimos. Así que el libro de Jeremías, este libro del profeta Jeremías, nos va a hablar en toda su totalidad de los libros, de los capítulos, de la rebeldía que tenía el pueblo de Israel. Era duro de servir realmente, hermanos. No querían entender, ¿no?, que había una causa, había un efecto de la rebelión, ¿no es cierto? Obviamente que siempre cuando hablamos de la palabra de Dios y decimos que hay promesas de parte de Dios, pero como puse acá, que no nos tenemos que olvidar que las promesas de Dios son condicionales. Quiere decir que si haces esto, vas a lograr y vas a alcanzar la promesa de Dios. Pero si no lo haces, obviamente te condiciona, ¿no es cierto? No vas a recibir la bendición de Dios porque no cumple sus mandamientos. El efecto de no cumplir los mandamientos es, en muchos casos, desastroso, en muchos casos es terrorífico, en muchos casos es tenebroso, en algunos casos, ¿no es cierto? Si haces esto tendrás la bendición, pero si insistes y rechazas su voluntad y según el planteo de Dios, cosecharás el resultado de tu propio deseo de hacer tu voluntad o tu siembra. Quiere decir que va a haber una causa y va a haber un efecto en tu vida cuando nos apartamos de la voluntad de Dios. Cuando hacemos nuestra voluntad y desechamos la voluntad de Dios, que no es gravosa, como dice la palabra de Dios, que los mandamientos de Dios no son gravosos, no están lejos para cumplirlo. Entonces quiere decir que si nosotros en esta mañana, para todos aquellos que nos están escuchando, que tal vez de alguna forma u otra se han alejado o apartado del Señor, que tenemos que volvernos a Él, probablemente va a haber una causa en tu vida, el efecto que va a causar el haberte apartado del Señor. La consecuencia, podemos tener consecuencias gravísimas, pero hoy es el tiempo de volvernos a Dios. Todavía hay tiempo, todavía hay una palabra de aliento, todavía hay una palabra para tu vida, una promesa, pero condicional. Tenemos que volvernos a Dios para recibir esa promesa, alejarnos del pecado. Y Jeremías les decía continuamente el mensaje de la palabra de Dios. Mire, dice el versículo 1 del capítulo 4, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, si quitaras de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieras de acá para allá, y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él y en él se glorificarán. Porque así ha dicho Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén, harad campo para vosotros y no sembraréis entre espinos, dice. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien las apague por la maldad de vuestras obras. Aquí el profeta advierte al pueblo de Israel, a Judá y a Jerusalén, la amenaza que viene
en contra de su pueblo. Y hoy estamos viendo, hermanos queridos, la guerra allí en Israel, ese pueblo tan pequeño, esa nación tan pequeña que está sufriendo atrocidades, y que lo estamos viendo día a día, que más vale no recordarlas, pero sí tenemos que ponerlas en oración, que realmente está sufriendo por su rebeldía. Y sigue en el siglo XXI, hermanos, estamos viendo la rebeldía de su pueblo, del pueblo de Israel, el pueblo físico que Dios escogió. Ahora, ayer escuchaba y escuchaba a un pastor que decía, qué tremendo esto, qué insistencia en querer destruir a esta nación tan pequeña, un pueblo tan pequeño que incluso dice el pastor que escuchaba, que su nombre Israel es escrito fuera en el mapa. Usted va a ver que la nación de Israel, su nombre Israel, está puesto fuera del mapa de lo que abarca su territorio, porque no cabe su nombre dentro de esa tierra. Mire, y hay una constante deseo de destruir a esta nación. ¿Por qué? Porque algo mejor decía él, porque Dios decidió un día habitar en ese lugar, habitar su nombre allí, poner su templo, su morada, en la cual el Dios de los cielos, cuando dice en su palabra que Él volverá a ese lugar, a ese territorio, porque Dios escogió a su pueblo, al pueblo de Israel, a habitar con Él. ¿Por qué será, no? Qué tremenda. Insisten en querer destruirlo. Hoy he comprendido una palabra ayer que decía el pastor, que muchos volverán a su tierra, serán deportados, serán enviados nuevamente y muchos volverán a Israel. Muchísimos que viven en otros países, ¿no? Están diseminados en otras naciones, los judíos. Y entendí por qué iban a volver, ¿no? ¿Por qué querrán volver a su pueblo en la cual un día se fueron? Salieron de sus tierras, fueron esparcidos esas 10 tribus que habla la palabra de Dios, porque aún en este momento, en este día, hay un deseo de exterminio del pueblo judío. Tremendo, hermanos. Y en el lugar que los judíos estén, los van a perseguir, los van a querer matar. Va a haber este desenfreno que tiene la humanidad por querer destruir al pueblo judío. Entonces estos judíos volverán a sus tierras. Hay una promesa de parte de Dios que yo los haré volver. ¿Pero de qué forma volverán? Huyendo de las naciones a su tierra. Volverán a su tierra natal, a la tierra de sus padres, a la tierra de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿no? Promesa que Dios les dio sus tierras y volverán. ¿De qué manera? Serán exiliados de los países, serán enviados de otros países a sus tierras, porque no los querrán tener en su tierra los judíos. Qué tremendo, ¿no? Y vemos esta guerra que seguirá adelante por un tiempo, que sabemos que Dios va a ganar esta guerra, pero volverá otra peor. Y aquí en este libro, Jeremías, usted va a encontrar esta guerra final. En los tiempos de Jerusalén, en ese momento, se vuelve a repetir la historia en este tiempo y la profecía que Dios habla de esa guerra final de los tiempos, en donde todas las naciones vendrán a atacar a Israel, a quererlo definitivamente sacarlo, erradicarlo de la tierra, desaparecer a la tierra de Israel, a los judíos, ¿no es cierto? Y es tremendo, usted va a encontrar en estos capítulos el deseo del hombre, ¿no? de exterminar esta nación. ¿Pero por qué? A causa. ¿Por qué? Por eso el título, hay una causa y hay un efecto. La causa era la rebelión del pueblo de Israel. La rebelión. Mire, muchas cosas se pudieran haber evitado si el pueblo de Israel hubiera hecho caso de la palabra de Dios, pero hizo caso omiso. No le dio importancia. ¿No es cierto? Es muy triste. Insisten en hacer su voluntad. Hacen su propio planteo. Yo quiero hacerlo a mi manera, y Dios ha puesto en su palabra cómo hacer su voluntad. Pero el hombre insiste en no hacerlo a la manera de Dios, hacerlo a la manera de cada uno de los hombres.
Así que hoy tenemos este compromiso de leer el capítulo 1 al 4, 1, 2, 3, 4, capítulo 4, y vamos a encontrar en estos capítulos la insistencia del pueblo de Israel, no queriendo volverse a Dios. Y hoy muchas personas que insisten en buscar su propia voluntad, buscar su propio camino y no hacer la voluntad de Dios. Y hay una causa. ¿Cuál es la causa? De no volverse a Dios. ¿Y el efecto cuál es? Usted lo sabe. Usted lo sabe. Hay muchas personas que están sufriendo a causa, el efecto de lo que causó esa desgracia, ese problema, problemas económicos, problemas familiares, matrimoniales, en los hijos perdidos, en la droga, en el alcohol, de tantas cosas. La causa, ¿cuál fue? No haber aceptado la voluntad de Dios. En el versículo 29 del capítulo 4 dice: al estruendo de la gente de a caballo y de los flecheros huyó toda la ciudad. Entraron en las espesuras de los bosques y subieron a los peñascos. Todas las ciudades fueron abandonadas y no quedó en ellas morador alguno. Y el versículo 30 dice: y tú, destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavios de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano. Te engalanas, te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida. Porque oí una voz como de mujer que estaba de parto, angustia como de primeriza, voz de la hija de Sión, que lamenta y extiende sus manos, diciendo: ¡ay, y ahora de mí, que mi alma desmaya a causa de los asesinos! Una causa y un efecto. El pueblo de Dios, una rebeldía total, tras la idolatría, persistía, y había un grito de dolor, un grito de angustia, como dolor de parto, dice la palabra de Dios, como primeriza, diciendo: ¡ay de mí, ahora! Tremendamente he mirado este capítulo, en este día, y lamentablemente es muy lamentable. El pueblo de Israel no entendía. Realmente habían cegado sus ojos, estaban tapados con una venda tremenda, que no podían ver la mano de Dios. Y hoy vemos a mucha gente que de esta manera no encuentran la solución a sus problemas. O no, obviamente que siendo cristianos seguiremos y tendremos dificultades, pero con la ayuda de Dios Él nos va a dar la paz de cada día y vamos a recibir sus promesas buscándole a Él, buscando cada día estar con Él, con el Señor. Así que, hermano, en esta mañana te invito a que si realmente estás pasando una prueba y realmente estás pasando un momento doloroso en tu vida, probablemente tengamos que reflexionar. Probablemente en esta mañana tenemos que decir: Señor, a causa de mi pecado, a causa de mi rebeldía, de mi desobediencia, hoy estoy sufriendo este efecto. Reconocer, porque nos alejamos de Dios, pero siempre le echamos las culpas a Él, ¿no es cierto? No nos atendió, no nos escuchó. Bueno, así que es hora de volvernos al Señor en este tiempo. El tiempo se acorta, el Señor viene pronto y estamos en peligro. ¿Por qué? Porque el Señor dice que en su palabra, que si no obedecemos a sus mandamientos, seguramente vamos a tener muchos problemas. Amén. Así que, ¿qué le parece si oramos en esta mañana y le pedamos al Señor que realmente nos ayude? Sí, Él nos quiere ayudar, pero tenemos que poner todo nuestro corazón en sus manos, toda nuestra vida, y realmente volvernos al Señor en esta mañana. Oramos juntos. Hoy, no te olvides, tenemos culto de oración. Vamos a orar por todo lo que está aconteciendo, por el pueblo de Israel. Hay muchos motivos para orar, por la iglesia, por los ministerios, por los hermanos. Oraremos por aquella gente que hoy desafortunadamente aún siguen celebrando estas celebraciones paganas, las fiestas estas de Halloween, festejando la muerte. Bueno, muchos cristianos que todavía lo hacen. Oremos para que esto puedan entenderlo y realmente dejar todas estas cosas paganas, ¿no? Y celebrar la vida, porque nosotros Dios nos llamó a celebrar
la vida. Amén. Así que hermanos queridos, pero no un día al año, sino todos los días. No es un día especial hoy que hay que celebrar el día de la vida. No, todos los días celebramos la vida, celebramos a Cristo. Así que, ¿qué te parece si me acompañan esta mañana y hacemos una pequeña oración y entregamos este día en las manos del Señor? Padre, gracias te damos en esta mañana, te honramos, Señor, te glorificamos, te exaltamos, te damos la gloria, te damos la alabanza, te pedimos misericordia en esta, perdona nuestros pecados, nuestra falta, nuestros errores, nuestra rebeldía. Señor, queremos volvernos a ti en esta mañana. Ayúdanos, danos fuerza, Señor, porque, Señor, nos hemos alejado tanto de ti, Señor, que tal vez nos cuesta volver hoy, Señor, a tu camino. Ayúdanos a volver a tomar el camino, el rumbo, Señor, que teníamos antes, ese rumbo que hemos perdido, Señor amado. Ayúdanos a encontrar nuevamente tu camino en esta mañana. Señor, gracias te damos. Bendice nuestra familia, nuestra casa, nuestro hogar, nuestro trabajo. No nos deje faltar el pan. Líbranos del mal para que no nos haga daño. Señor, entregamos nuestra vida en tus manos. Señor, para que no nos alejemos de tu camino y poder cumplir tus mandamientos cada día. Y realmente obedecerte, Señor, y andar por tus caminos, Señor. Y hacer tu voluntad, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, que la paz de Jesús reine en tu hogar en esta mañana, que bendiga tu casa, tu familia, tus hijos, tu trabajo y todo lo que hagamos hoy sea de bendición y edificación para tu vida. Dios mediante nos encontraremos mañana nuevamente leyendo este libro de Jeremías, el profeta lloró. Nos lamentaremos también con él, porque veremos destrucción del pueblo de Israel y ese empeño en seguir con la idolatría. Amén. Dios te bendiga mucho. Muchísimas bendiciones y nos vemos hoy a las 18 horas en el culto de la oración. Amén. Dios te bendiga mucho.